Buen día, amigo. Dios te bendiga en este bello día. Hoy vamos a hablar acerca de dejar la Navidad en visto. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé si alguna vez te ha pasado que tú envías un mensaje a alguien y no te responde, te dejan en visto. O quizá alguien te envió a ti un mensaje y no te respondieron, te dejaron en visto, dicen por ahí. Bueno, le puse de título al sermón de hoy eso, dejando en visto la Navidad. Porque quizá algunas personas están planeando hacer eso, están planeando no celebrar las Navidades, porque al final de todo estamos viviendo en medio de una pandemia, estamos viviendo en el 2020. Yo creo que eso tiene un significado muy profundo, ¿no? Digamos, en 10 años, viví en el 2020, y todos van a entender lo que pasó en el 2020. Quizá no tengas ganas de celebrar las Navidades, el Año Nuevo en este 2020. Quizá estés pensando en el Año Nuevo mejor más que en la Navidad. Yo no sé, quizá estés pensando en dejar en visto a las Navidades, a la Navidad de este año por alguna razón. Y por eso es que le puse de título así a este mensaje. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Estamos viviendo un año donde la economía se congeló, incluso después de que las páginas del calendario pasaran de la primavera este año al verano. Todavía había un frío en el aire de nuestra nación debido a los disturbios sociales. Han habido este año incendios forestales, han habido huracanes y una carrera presidencial muy interesante. El verano dio paso al otoño, las hojas cayeron. Ahora están en bolsas esperando a que se las lleve el camión. Y finalmente ha llegado la Navidad, ha llegado el invierno. ¿Qué vamos a hacer? Hay una canción que se escribió en el 2018 que se titula de esa manera: Saltemos la Navidad. Vamos a esquipearnos, dicen por ahí. Vamos a saltar la Navidad este año. Y el título de esta canción me llama mucho la atención porque me parece, la letra, ¿verdad? Me parece que realmente este hombre vio lo que iba a pasar en el 2020. Porque mire cómo dice la letra de esta canción. Dice: vamos a saltearnos la Navidad de este año, cariño. ¿Qué dices? ¿No podemos simplemente dejarlo pasar como si fuera cualquier otro día? Con el dinero que podemos ahorrarnos, simplemente desaparecer. Antes de que ambos muéramos de alegría, saltemos la Navidad este año. Le diremos a nuestra familia y amigos que todavía los amamos muchísimo, pero acabamos de enfermarnos y no seremos muy divertidos al final de todo. Les diremos que somos contagiosos. ¿No te imaginas su burla si nos salteamos este año la Navidad? Quizá tú te sientas así, donde tú dices: me voy a saltear la Navidad este año. Déjame contarte algo. El autor bestseller del New York Times, John Grisham, escribió una vez un librito titulado de esa manera, Salteando la Navidad. Más tarde, este librito se convirtió en una película que quizá la hayas visto. Se titula Navidad con los Cranks, protagonizada por Tim Allen como Luther y Jamie Lee Curtis como esposa Nora. Después de dejar a su hija, esta pareja en el aeropuerto, se regresan a casa con una tristeza porque su única hija, se había ido lejos a trabajar durante las Navidades. Así que la señora empieza a poner a pensar de las Navidades anteriores, mientras que Luther estaba furioso por todo el ajetreo y los costos y la demanda de los rituales navideños anuales. Y en ese momento él tuvo una idea, Luther, y le propuso a su esposa: cariño, ¿qué te parece si nos salteamos la Navidad este año y nos vamos a un crucero? Toma un tiempo, pero a Nora finalmente cede a la idea. Sin embargo, a sus vecinos no les agradó nada la decisión de los Cranks.
de no decorar su casa ese año, ya que probablemente les costaría el premio de la cuadra mejor decorado de la ciudad. Sus organizaciones benéficas locales no estaban contentas. La tropa local de Boy Scouts estaba molesta por la negativa de los Cranks al no comprar un árbol de Navidad. O sea, que a muchas personas les afectó a que los Cranks no se iban a Navidad. No les compraron árboles a esta gente. La policía se enojó cuando no quisieron comprar un calendario. Los bomberos se enojaron porque no les iban a comprar el pastel de frutas que todos los años los venden. Y el tipo que les vende sus artículos de papelería se molesta también cuando pierde su pedido anual de tarjetas de Merry Christmas, de felicitaciones, de Feliz Navidades, que ellos siempre les mandaban a sus familiares. Los pobres, Luther y Nora, son un objeto de las burlas de todo y están ansiosos por irse a ese crucero. Ya no quieren estar allí presentes. Miren lo interesante cómo es. En la Biblia hay algo similar que pasa. Hay alguien que decidió saltearse la Navidad. De hecho, escribió un libro completo del Evangelio. Y ese es Marcos, quien escribió el segundo libro del Nuevo Testamento. Podría haberse identificado quizá a Marcos con los Cranks. Su decisión de no incluir la historia del nacimiento de Jesús en el Evangelio le costó, ¿verdad? Su omisión, sin duda la razón por qué la gente en estas Navidades, en estas fechas, no lee el libro de Marcos. Porque en el libro del Evangelio de Marcos, no se encuentra la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús. Muchas personas se preguntan por qué Marcos decidió saltearse la Navidad. Interesante, ¿cierto? Demos un paseo por la manzana de Marcos. A ver lo que dice la Biblia acerca del libro de Marcos y la persona de Marcos. Pensemos en su decisión de saltarse la primera Navidad y veamos qué podemos aprender de él. Marcos no tenía adornos navideños enfrente de su casa. Hay 4 libros en el bloque de los evangelios, ¿verdad? 4 casas. Vamos a imaginarnos como cada evangelio una casa en un vecindario. Mateo, Marcos y Lucas son vecinos cercanos que viven a un lado de la calle. Juan vive al otro lado de la calle. Vamos a imaginarnos por así, porque Juan es un poquito diferente, ¿verdad? Paseando por esta cuadra, no puede evitar notar el césped delantero vacío de Marcos. Escuche cómo se abre su evangelio en el capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Miren lo que dice la Biblia. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! Nada más. ¿Ok? Aquí no hay historia acerca del nacimiento de Jesús. Aquí no hay María. Aquí no hay José. Aquí no hay Reyes Magos. Nada. Y que de hecho, que cuando Jesús tiene su primera aparición en el libro de Marcos, ya es un adulto Jesús. Y aparece cuando Juan el Bautista lo bautiza. Y en el versículo 11 dice, entonces vino una voz del cielo. ¿Verdad? Del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, mire a la izquierda del evangelio de Marcos, ¿ok? Ahí se sienta, ahí está la casa de Mateo. Su jardín delantero es un país de las maravillas navideñas. En el camino hay una genealogía elaborada que presenta a Jesús como descendiente del rey David.
y Abraham, entre otras figuras famosas y un par de personajes notorios de la historia judía. Mateo ya nos está preparando, ¿ok? Está preparando ahí la historia de Natividad para cuando entremos en su evangelio y presentar a un Jesús como un mejor rey que David y un mejor maestro que Moisés. Más arriba, en el patio de Mateo, vemos a un José confundido, ¿verdad? Tratando de encontrarle sentido al extraño embarazo de su prometida y su sueño angelical. Más allá de él, vemos a hombres sabios que vienen a adorar y llevan regalos dignos de un rey. Está Herodes, ¿verdad que sí? Actuando mal, una huida apresurada a Egipto y un reasentamiento final en Nazaret. Por autoparlantes colocados alrededor del patio, Mateo no toca música, sino un poema. Estoy hablando de Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice: He aquí, la Virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Las palabras provienen del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, ¿verdad? Nos recuerda que todo lo que estamos viendo desarrollarse se hizo en cumplimiento de la profecía. Todo tiene un aspecto tan oficial, orquestado y real, como ver al palacio de Buckingham Palace en Inglaterra preparar para la llegada de su príncipe recién nacido. No puedes evitar, pero quedar impresionado. Al otro lado del lote de Marcos está la casa de Lucas. Su jardín delantero, está lleno de una amplia gama de personajes, tanto conocidos como desconocidos, ricos y pobres, poderosos e impotentes. En la puerta hay un cartel que dice: para Teófilo. Un poco más allá está una pareja de ancianos que había renunciado a tener hijos y ahora mira con orgullo el rostro de su hijo recién nacido, Juan. Hay una niña en su adolescencia que muestra los primeros signos de un embarazo vergonzoso. La casa de Lucas, querido amigo, amiga, está muy bien decorada hasta este momento de la historia navideña. Más arriba en la acera volvemos a ver a esa misma niña lista para dar a luz en cualquier momento. Ella está a lomos de una bestia dirigida por el mismo hombre desconcentrado del Evangelio de Mateo. Debajo de un árbol que se dobla como una cueva hay un pesebre, ¿verdad?, de animales, pastores y por supuesto José, María y su bello bebé. ¡Uy! Por los altavoces de Lucas escuchamos canciones. Las cantan María, Zacarías y una hueste angelical anunciando la Navidad, anunciando el nacimiento de Cristo Jesús. La humanidad de todo esto es ineludible y es impresionante. Hablando de impresionante, solo mira al otro lado de la calle, hacia el jardín de la casa de Juan. En él vemos rastros del Génesis y la primera creación de Dios. Hay luz y hay vida en medio de todo eso, ¿cierto? Está el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí no hay altavoces, solo imágenes suficientes para que quieras quedarte en silencio y asombrado para reflexionar sobre lo que significa todo eso. Ok, ya vimos la casa de Mateo, la casa de Lucas y la casa de Juan en la cuadra, en la manzana. Pero cuando volteas a ver la casa de Marcos, grillos. Ahí no hay María, no hay José, no hay un niño Jesús, no hay nada. Entonces, si no hay nada fuera de la casa de Marcos,
¿Será que hay algo dentro en la casa de Marcos? Si miramos a través de la ventana de la sala de Marcos, veremos instantáneas del ministerio, fotos del ministerio de Jesús tomadas por el apóstol Pedro, colgadas por todas partes. Aquí solo en Marcos 1 vemos fotos de Juan bautizando a Jesús en el río Jordán. Jesús siendo tentado en el desierto. Jesús predicando su primer sermón. Jesús llamando a sus primeros discípulos. Jesús sanando a un hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga, ¿verdad? Jesús sanando a la suegra de Pedro. Jesús sanando a los enfermos y expulsando demonios de toda la gente que se presentó fuera de las puertas de la casa de Pedro. Jesús predicando, cuando tú entras y ves en la ventana de la casa de Marcos, tú ves a un Jesús predicando en Galilea y Jesús sanando a un leproso. Es Jesús en toda la casa de Marcos, en el interior de la casa de Marcos. Es Jesús, Jesús, Jesús por todos lados. Mientras te paras y miras todas esas fotos, cuadros, una cierta imagen de Jesús comienza a emerger. Es la imagen de un Mesías que fue anticipado, pero no esperado. Voy a decir eso otra vez. Un Jesús anticipado, pero no esperado. Antes de que Jesús apareciera solicitando el bautismo de Juan, Juan le había dicho a todos los que escuchaban, encontramos esas palabras, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículos 7 al 8. Miren lo que dice. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan está predicando al Mesías anticipado. Está predicando que un día pronto se enfrentarían al Hijo de Dios aquí en la tierra y que él los libraría de la esclavitud de pecado. Pero nadie nunca pensó que el Mesías vendría en las circunstancias que vino. La anticipación era el Mesías, que sonaba muy bien, pero no esperaban lo que obtuvieron. Es decir, la gente no se dio cuenta de que el Mesías vendría a ellos primero como profeta y sacerdote, antes de regresar como su rey y conquistador. Jesús no era el tipo de Mesías que la mayoría esperaba. Por eso pidieron su crucifixión 3 años después. O sea, lo anticipaban, pero no lo esperaban como llegó. Hasta este momento quizás te preguntes, pastor, ¿y cómo es esto relevante en mi vida? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Puedes contar con las promesas de Dios sobre tu vida. Tarde o temprano tendrás un encuentro con Él. Tarde o temprano sus promesas se harán una realidad en tu vida. Tarde o temprano tus oraciones serán contestadas. Todos los días tú recibes bendiciones de Él. Esta es tu anticipación al orar y regar tu relación con Dios. Pero muchas veces, escúchame bien, muchas veces recibirás bendiciones, ¿ok? Estas promesas, tus oraciones contestadas de manera que no esperas. Los logros de Jesús en tu vida no siempre son los que esperas. Jesús que emerge en el Evangelio de Marcos se anticipa, pero no se espera. No sé cómo ha sido tu año 2020. No sé por qué estás pensando en dejar en visto a la Navidad. No sé qué tipo de dolor has pasado en este año. Porque por esta época, el año pasado, estabas diciendo, ¿verdad? El año 2020 va a ser mi año. Este nuevo año voy a ser exitoso. Este año así finalmente va a ser mi año. Anticipaste algo,
Pero luego el 2020 vino y no cumplió con sus expectativas. Y te hago la pregunta hoy. Me pregunto si la plenitud de Dios en tu vida llegó y no te diste cuenta. Me pregunto si tus oraciones fueron respondidas y no te diste cuenta. Me pregunto si las bendiciones de Dios te fueron enviadas en ese 2020, pero no te diste cuenta. Como los judíos, ¿verdad? Y toda esta gente. Oye, ¿dónde está el Mesías? Estamos esperando al Mesías. ¡Ey! Aquí está el Mesías. No, ese no puede ser el Mesías. Los fariseos anticipaban la venida de Jesús y cuando llegó no lo pudieron reconocer. Y te pregunto, ¿pudiste reconocer tus bendiciones en este año? Cuando tú escuchas, cuando tú lees, cuando tú empiezas a estudiar la vida de Jesús, porque nadie esperaba que el Rey, el Mesías, viniera de la manera que vino. Y es cuando tú te pones a pensar, cuando tú te pones a investigar, que la gente pudo decir en un momento, wow, Señor, realmente, cuando el centurión pudo decir, realmente este era el Mesías. Oh, espero que me estés escuchando. Espero que pueda este mensaje llegar a tu corazón. No solo eso, Jesús también, aparte de morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él simpatiza contigo y conmigo. Déjame hacerte una vez más la pregunta. Tus expectativas, tu anticipación fue bendición y quizá llegó y no te diste cuenta. Cuando ves el interior de la casa de Marcos, podrás entender que Marcos estaba mucho más preocupado por el por qué vino Jesús que por el cómo vino Jesús. Aunque Marcos no entra en los detalles de cómo Jesús se convirtió en uno de nosotros, él pasa un tercio de su evangelio detallando de cómo sufrió por nosotros. Marcos se salteó la Navidad. Marcos dejó en visto la Navidad, pero no se salteó por qué vino Cristo. Lo diré de nuevo, Marcos no habla de los detalles del nacimiento de Cristo, pero escribe sobre los detalles de cómo Jesús se convirtió en uno de nosotros. Marcos no dejó en visto a la Navidad. Marcos dejó en visto a la Navidad, pero no dejó en visto a Cristo Jesús. Una encuesta realizada en octubre de este año pidió a los estadounidenses que pronosticaran cuánto gastarían ellos en regalos de Navidad este año. El promedio fue de $805. Eso es menos de 942 en el 2019. 885 en el 2018 y 906 en el 2017. Tienes que llegar al 2016 para encontrar una cifra inferior a la de 805, que ese año fue $785. Puedes entender eso, ¿no? La mayoría de nosotros probablemente planeamos arreglárnoslas con menos cosas este año, 2020. Gastando menos, asistir a menos fiestas, visitar menos a la familia, haciendo todo menos. El 2020 es ese tipo de año. Un año de dejar en visto a la Navidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Podrías hacer como Nora, Crank, mirar con nostalgia al pasado y sentirte nostálgica por todas esas navideñas de años pasados. ¿Te recuerdas? ¿Sabes lo que estoy hablando, verdad? Qué año, qué Navidad. En el 2015, el 2017. Esa fue la mejor Navidad. Puedes hacer como Luther, olvidarse de todo e irte a un crucero. Participar de un escapismo. Darte un capricho y solamente importar y preocuparte por ti. O
puedes dar un paseo por delante de la casa de Marcos, del Evangelio de Marcos. Darte un paseo en el patio delantero vacío y mirar a través de sus ventanas. Ahí. Y ver la realidad, que no se trata de cómo vino Jesús o cómo se recibió su nacimiento, sino de por qué vino Jesús. Quizá Dios está llamando a que celebres la Navidad este año con Marcos. Él enseñará que está bien dejar en visto a la Navidad, pero no se atreva a dejar en visto a Cristo Jesús. También puedes dejar en visto a Isabel, a Zacarías, a su bebé Juan. Puedes dejar en visto a María, a José y al posadero. Puedes dejar en visto a los pastores, los ángeles y el pesebre. Puedes dejar en visto a la estrella, los sabios y el malvado rey Herodes. Puedes dejar en visto el oro, el incienso y la mirra. Puedes dejar en visto a todos. Puedes dejar en visto a la noche de paz. Puedes dejar en visto a la cantata navideña y aún el árbol de Navidad. Puedes dejar en visto las tradiciones, los regalos y las medias que cuelgan de la chimenea. También puedes dejar en visto a Santa Claus y a Rudolph y a Frosty. Puedes dejar en visto a todas estas personas. Realmente no sería un pecado. Pero no debes y no te atrevas a dejar en visto a Cristo Jesús. ¿Cómo llegó? Fue un milagro. ¿Por qué vino? Fue por piedad. ¿Cómo llegó? Fue bajo una estrella. ¿Por qué vino? Fue para cargar nuestros pecados. ¿Cómo llegó? Es una cuestión de historia. La razón por la que vino está ligada a la profecía. Realmente no se trata tanto de cómo vino Jesús, sino de por qué vino Jesús. Mateo y Lucas te dirán con mucho gusto cómo llegó. Marcos está ansioso por decirte por qué llegó. Así que adelante. Si quieres dejar en visto a la Navidad, puedes hacerlo. Pero por el amor de su alma, por amor a Jesús, no dejes en visto a Cristo Jesús. Las anticipaciones de la vida no llegan siempre como nosotros esperamos. Te quiero dejar eso a ti en esta mañana, en este día. Recuerda, tus oraciones son siempre contestadas y tú anticipas la bendición de Dios. Pero no siempre llega la bendición de Dios como tú lo esperas. Y lo siguiente, yo no sé cómo te fue en este año. Yo no sé si estás sufriendo en este año. Yo no sé si te sientes solo o sola en este año. Si así lo sientes, pasa la Navidad con Marcos, la casa de Marcos. Ve por la ventana de la casa del Evangelio de Marcos. Yo creo que tu Navidad va a ser diferente. Dios te bendiga. ¿Puedo orar contigo? Eterno Dios, Padre Celestial, tú sabes el corazón de esta persona, Señor. Te quiero suplicar en el nombre de Jesús que en vez de mirar nostálgicos en el pasado, de cuáles fueron las mejores Navidades, Señor, que podamos sumergirnos en esta Navidad, en el Evangelio de Marcos. Y recordar, Padre, la razón por la cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Oh Señor, que Cristo Jesús sea el que nazca en nuestros corazones en este día, en esta Navidad, Señor. Que te podamos alabar y regocijarnos en ti. Eterno Dios, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por el perdón de nuestros pecados. Señor, anticipamos tus bendiciones, pero abre nuestros ojos, Señor, para poder abrirlos, para poder entender cuando tus bendiciones llegan. Oramos, Señor, y te amamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Créelo, vívelo, compártelo. Dios te bendiga.